Hola, en esta serie de videos vamos a recorrer el capítulo 0 del libro de Brenner Scott sobre teoría matemática del método de elementos finitos. En este capítulo vamos a ver un pantallazo de las ideas del método de elementos finitos, todas en una dimensión. Entonces vamos a empezar considerando una ecuación diferencial, en este caso una ecuación diferencial de segundo orden, que es esta que está aquí, derivada segunda de u con respecto a x dos veces igual a menos f, con dos condiciones en esta ecuación en el intervalo 0, 1, con dos condiciones, u en 0 vale 0 y la derivada en 1 vale 0. ¿Qué se entiende por una solución clásica de este problema? Uno puede decir, bueno, yo tengo derivadas de segundo orden en la ecuación, entonces le voy a pedir a la función u que sea C2 en el intervalo 0, 1 abierto, y tengo condiciones de borde donde me piden el valor de u en el extremo izquierdo y la derivada de u en el extremo derecho. Entonces vamos a pedir que la función sea también una función C1 en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces buscamos una función de ese tipo que satisfaga la ecuación diferencial, es decir, que la derivada segunda de u con respecto a x dos veces en cada x sea igual, perdón, con el signo menos, a f de x para todo x en 0, 1, que u en x, u en 0 valga 0, y también u', es decir, la derivada de u con respecto a x en el extremo derecho, también valga 0. Entonces esa es la definición de solución clásica que muchos habrán estudiado en algún curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. El método de elementos finitos, su objetivo es resolver ecuaciones derivadas parciales, pero las ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando se combinan con condiciones de borde para tener un problema a valores de borde, por ejemplo como en los dos extremos y no los dos en el mismo punto inicial, tienen características similares a las ecuaciones en derivadas parciales. Entonces es un buen punto de partida para empezar a entender estos métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es llegar a una formulación débil del problema. Observemos lo siguiente: si yo tengo una solución clásica y tomo una función b, que es, pongamos por ahora C1 del intervalo 0, 1, y que b en el extremo izquierdo vale 0, si multiplico esta ecuación por la b de x, o esta, que está escrita sin el x, lo que obtengo es menos, vamos a escribirla más cortito, u segunda de x por b de x igual a f de x por b de x, ¿no? Entonces yo estoy partiendo de la idea de que tengo una solución clásica. Multiplico por una función b, ahora integro. Integro entre 0 y 1 para la variable x. Entonces esa igualdad se cumple. Hasta ahora lo que observemos es que si tengo una solución clásica, se cumple esta igualdad para toda b que está en este espacio, que cumple estas dos propiedades. Ahora, si yo puedo integrar por partes esta primera fórmula, acá tengo una derivada segunda y acá tengo una función sin derivar, y eso me da u' de x por b de x evaluado en los extremos, con un menos, por este menos de acá, más la integral entre 0 y 1 de u' de x, b' de x, diferencial x. Ahora evalúo esto en los extremos y me queda menos u' en 1, b en 1, más u' en 0, b en 0. Y después la integral, más integral entre 0 y 1, de u' de x, b' de x, diferencial x. Ahora bien, la u' en 1, es esta condición de borde, vale 0. Y la b en 0
vale 0, porque la elegimos de esta forma, después explicaremos bien por qué lo elegimos de esta forma, para que cumpla la misma condición de borde que la U original. Por lo tanto, esto también es 0, y lo que nos queda es que esa integral de U' B' es igual a la integral de f por b. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poquito de espacio acá y vamos a escribir esa conclusión. Si U es solución clásica, entonces U, vamos a poner acá, pertenece al espacio B, ahora voy a decir quién es B, y además cumple que la integral entre 0 y 1 de U' B' es igual a la integral entre 0 y 1 de FB para toda B en el espacio B. Y ahora digo quién es B. Este B, acá lo tomamos como las funciones que eran C1 y que en 0 vale 0. Pero se puede tomar un poquito más general. Uno puede tomar funciones B que sean continuas en el 0, 1 y C1 a trozos. Y que además la B en el extremo izquierdo valga 0. Entonces, este globito que está escrito acá es lo que se llama formulación débil del problema. Esta es la ecuación E, y una solución clásica es una función que si tengo, lo que se suele hacer en ecuaciones diferenciales, tengo una ecuación de segundo orden porque hay derivadas segundas, se pide que la solución tenga derivadas segundas continuas. Entonces, si tengo una solución clásica, es también una solución débil. Solución débil de este problema, que veremos más adelante que está bien planteado, en el sentido de que tiene una solución y bajo qué condiciones. Muy bien. Entonces, acá tengo un resumen. Dice, defino el espacio B como las funciones C0 del intervalo 0,1, C1 a trozos, que cumplen la condición de borde que B en 0 van a 0, y tenemos este teorema, que si U es solución clásica de E, entonces U también pertenece a B y cumple que la integral entre 0 y 1 de U' B' es igual a la integral entre 0 y 1 de FB para todo B en B. Y acá quiero hacer primero una notación. Voy a definir A de U, B, esto es una forma bilineal, vamos a escribirlo bien. A está definido en B por B y da un número real, y se define por A de UB igual a la integral entre 0 y 1 de U' B' diferencial X. Y después voy a definir FB como el producto escalar que se obtiene de integrar la función f con la multiplicada por b. Entonces, esta formulación débil del problema también puede escribirse como U en B, tal que A de UB es igual a FB para todo B en B. Entonces, quiero hacer esta pequeña observación que a mí me pareció muy interesante cuando la aprendí. Cuando uno tiene una ecuación diferencial como esta, dice que esta ecuación se tiene que cumplir para toda x en 0, 1. Tengo una ecuación en cada punto del intervalo 0, 1 que se tiene que cumplir. Pero tiene que haber una sola función u que cumpla esa ecuación en todos los x. Ahora, cuando miro la formulación débil, también tengo acá cada lado de esta ecuación es un número real,
para cada b en B. ¿Y dónde están las infinitas ecuaciones? Las infinitas ecuaciones están en que este espacio B tiene infinitos elementos. Entonces, para cada B, cada función B que se llama función de prueba, se tiene que cumplir que A de V es igual a F por B. Bien, les va a quedar como ejercicio verificar que esa A es una forma bilineal. Bilineal quiere decir que si hago A de alfa U más B multiplicado por W, eso es lo mismo que alfa por A de UW más A de BW. Muy bien. Entonces, si tengo una solución clásica, es también solución de este problema que se llama débil. ¿Y por qué podría llamarse débil? Bueno, fíjense que no se pide ahora que la solución de este problema sea C2. Se pide solamente que sea C1 acá, o C1 a trozos. Este espacio B que está escrito acá, van a ver cuando miren el libro, que en el libro está definido de otra manera y hay una especie de ciertas cosas no del todo precisas, porque para poder plantear este problema y saber que tiene solución única, hace falta que este B sea un espacio cerrado, y que sea cerrado con respecto a una norma que tenga que ver con esta forma bilineal A, que es a su vez un producto escalar. Entonces todo eso está estudiado y se llama espacios de Sobolev, y los vamos a ver en el próximo capítulo. Por ahora, quedémonos con este espacio B que es bastante tangible y conocido. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué se llama solución débil? Bueno, porque se piden menos hipótesis sobre la U. La U tiene que estar en B para que sea solución. No hace falta que sea C2, basta con que sea C1 a trozos. Y en esta formulación, que acá está escrita un poco en abstracto, pero acá está escrita un poquito más concreto, solamente aparecen derivadas primeras de la U. A pesar de que estamos resolviendo un problema de segundo orden, en esta nueva formulación aparecen solo derivadas primeras de la U. Entonces uno se pregunta, si yo tuviera una solución de este problema, ¿será siempre solución del problema original? Bien, y ese es el teorema que está en esta página. Fíjense que el teorema dice lo siguiente. Si la f, que es el lado derecho de la ecuación que está acá y acá, es continua, y la U es C2 y satisface es solución del problema débil, entonces U es solución del problema clásico. Entonces, el teorema me dice, tengo una solución de este problema, donde solo le pido que la función sea C1, y en la formulación acá solo aparecen derivadas primeras de la U. Entonces dice, si la función es además C2, entonces la función va a cumplir la ecuación diferencial original, es decir, que va a cumplir que la derivada segunda de x menos la derivada segunda de x es igual a f de x en todos los x del intervalo 0. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Y que además cumple que la u' de u de 1 es 0. Déjenme empezar a demostrar y a la vez seguir interpretando esto. Cuando vamos a escribir lo que significa esto. Esto significa que la U es C1 a trozos, y que la integral entre 0 y 1 de U' de x, B' de x, es la integral entre 0 y 1 de f de x, b de x, diferencial x. Una cosa interesante, muy interesante de observar acá, es que en esta formulación en ningún lado aparece U de 0, ni aparece U' de 1 explícitamente. Uno podría decir, bueno, pero U de 0 aparece en la definición del espacio B. El espacio B eran las funciones C0, C1 a trozos, pero que además tenían UB en 0 igual a 0. O sea que la condición de borde, que U en 0 igual a 0, esta de acá, está explícita en el espacio B que trabajamos. En cambio, la condición U' de 1 igual a 0
no está escrita en ningún lado. Por eso, esta condición de borde se va a llamar esencial, esta esencial, y esta se va a llamar natural. Pero eso lo vemos en la siguiente página. Voy a limpiar un poco todo lo que escribí ahora para poder seguir ordenadamente con la demostración. Bien, entonces, esta igualdad se cumple para toda B en B. Lo que voy a hacer ahora entonces es, como se cumple para toda B en B, también se cumple para toda B que sea C2. O, no me hace falta, por ejemplo, C1 en el 0,1. Entonces, ahora lo que hago es integrar por partes al revés, que como ahora tengo la integral entre 0 y 1 de U' a B', voy a tomar, quiero pasar esta derivada acá. Entonces, eso es, estoy pensando que esta es dB y que esta es la U, la escribo como U mayúscula. Entonces, tengo la U' B, evaluada en 0 y en 1, menos la integral entre 0 y 1, y ahora tengo U segunda B diferencial de X. Ahora, esto es U' en 1, B en 1, menos U' en 0, B en 0. Menos la integral entre 0 y 1 de U segunda, vamos a escribir el X por B diferencial de X. Entonces, acá tenemos B en 0, que vale 0 porque la B pertenece a este espacio. Y acá no podemos usar que U' de 1 vale 0, porque eso es parte de lo que queremos demostrar. Que U en 0 vale 0 ya está. Vamos a hacerle un tilde acá, porque la U está en B. Fíjense que la formulación débil incluye la U está en B y se cumple toda esta igualdad para toda B en B. No nos olvidemos de eso. Entonces la condición U en 0 igual a 0 ya está porque el U está en B. Bien, ahora, entonces, esto es 0. Lo que nos quedó de acá es, empezamos con esta igualdad, nos quedó U' en 1, B en 1, menos integral entre 0 y 1 de U segunda B, igual a integral entre 0 y 1 de FB. Eso es lo que tenemos. Lo voy a escribir un poquito más. Voy a ordenar un poquito más. Entonces esa es la conclusión. Voy a hacer un poco de orden. Llegamos a esto. Tengo que, si U es solución de esto que está acá, entonces se cumple esto que está acá para toda B en B. O para toda BC1, no importa demasiado eso. Entonces ahora uno digo, ¿cómo llego a que se cumplen? Me están faltando demostrar esta igualdad y esta. Entonces conviene hacerlas de a una. Y lo siguiente. Primer paso. Como eso se cumple para todo B en B, también vale para todo B en B que además satisface que B en 1 es igual a 0. Este es un subconjunto de B. Si uno define B tilde igual B en B, tal que B en 1 es igual a 0, lo que estoy tomando son las funciones C1 que valen 0 en los dos extremos.
Es un subconjunto de B. Entonces, si yo tomo una función que vale b de 1 igual a 0, lo que ocurre es que este término me da 0. Y por lo tanto, lo que tengo es que para funciones de esa familia, la integral entre 0 y 1 de u segunda b es lo mismo que la integral entre 0 y 1 de f de. Para todo b en b tilde. Pero entonces, si paso todo del mismo lado, lo que me queda es que la integral entre 0 y 1 de u segunda más f por b es igual a 0 para todo b en ese b tilde. ¿Y qué es b tilde? Pensemos que el b tilde son las funciones C1 a trozos. Bueno, exacto, esto que está acá. O sea, funciones suaves, contiene todas las funciones suaves que valen 0 en los extremos. Y entonces les va a quedar como ejercicio demostrar que si esto es cierto, entonces no queda otra opción que la función u segunda más f sea la función constantemente 0, usando que, acá vamos a usar, que u segunda más f es continuo. Esto probablemente es algo que ya vieron en algún curso de análisis de los que llaman cálculo avanzado, pero es un buen momento para repasar por qué vale esa igualdad. Entonces acá estamos usando por primera vez que la f es continua. Que la US2 ya lo usamos en algún momento que hicimos la integración por parte para llegar a esta implicación de acá. Entonces, si u segunda más f es la función constantemente 0, quiere decir que esta igualdad ya la tenemos probada. Lo último que falta probar es que u' de 1 es 0. Pero ahora vuelvo a esta ecuación de acá. Digo, ya sé que u segunda es lo mismo que f en todo el 0, 1. Por lo tanto, para todas b en b, lo que tengo es que u' en 1, b en 1, es igual a 0. Porque esto es igual a esto. Y entonces si u' en 1, b en 1 es igual a 0, basta con encontrar una función b en b que en 1 valga distinto de 0. Y eso es muy fácil. Si tomo la función b de x igual a x, esta función pertenece a b, b en 0 vale 0, y b en 1 vale 1. Por lo tanto, esto vale 1 y eso implica que u' en 1 es 0. Me quedó un poquito desordenado. Si se confundieron pueden rebobinar un poco, volver a ver esta demostración y después revisar la del libro, a ver qué diferencias tiene con la definición de B que tiene el libro. Para terminar este primer video, quiero repasar esto y hacer un pequeño comentario. Vimos que la condición u de 0 igual a 0, que usualmente en ecuaciones diferenciales se conoce como condición de borde de tipo Dirichlet. En este contexto variacional o de ecuaciones débiles se conoce también como condición esencial, condición de borde esencial, y esto es porque aparece en la definición del espacio B. Y la condición de borde u' en 1 igual a 0, que en su nombre en la teoría de ecuaciones diferenciales se llama condición de borde de tipo Neumann, en el contexto variacional se recibe el nombre de condición de borde natural, porque de alguna manera queda oculta y no hace pareciera que no hace falta escribirla, pero hay que hacer bien el paso de la ecuación clásica a la débil para ver cómo queda. Lo último que quería comentar es que me acabo de dar cuenta que cuando hablé yo tomé primero el espacio B como las funciones C continuas en el 0, a ver, ¿cómo era? Empecé con la C1 en el 0,1 y después tomé C0 en el 0,1
y C1 a trozos. Bueno, perdón, y acá el B en 0 igual a 0. C1 a trozos y B en 0 igual a 0. Pero no hice ningún comentario. El comentario que hacía falta hacer era que en ese razonamiento que hicimos, para funciones C1 también se podía hacer bien para C1 a trozos. Pero en realidad vamos a ver que el espacio que hay que usar para que todo esté bien formulado y podamos probar existencia y unicidad de soluciones, es el espacio de las funciones en L2, tal que B' está en L2, y B de 0 igual a 0. Pero para esto, bueno, el L2 del 0,1 son las funciones B medibles, tales que la integral del Lebesgue entre 0 y 1 de B cuadrado es finita. Pero entonces, cuando empiezo a hablar de funciones medibles, y estoy hablando de la integral del Lebesgue, uno sabe que puede cambiar el valor en un conjunto de medida 0, y sigue hablando de la misma clase de equivalencia de funciones, y entonces se pregunta qué quiere decir que B en un punto sea 0, si puedo cambiar el valor en ese punto por cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver en el próximo capítulo algo de la teoría de espacios de Sobolev, donde este B' es lo que se llama de derivada débil, que coincide con la clásica en muchas situaciones, pero tiene otra estructura que nos va a permitir trabajar bien con estos problemas. Muy bien, y esto ha sido el primer video. Nos vemos en el próximo.